Vamos a Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar en el verso 12 en adelante esta mañana. Sé que como familia El Mensaje de Vida, varios de nosotros actualmente, porque a todos nosotros nos ocurre, pero en diferentes momentos. Actualmente sé que, y Ana Luisa lo mencionaba, varios de nosotros y varias familias atravesamos situaciones complicadas, duras, difíciles, a veces crisis, no esperadas. Algunas pérdidas, enfermedad, situaciones económicas, etcétera. La lista es larga. Y digo que es actualmente porque a todos nosotros en diferente magnitud, en diferente etapa, nos toca atravesar eso. Pedro le escribió a los creyentes y dijo, no se sorprendan. Si no debería ser sorpresa. Recuerden, ¿y por qué no? Pero ¿cómo deberíamos de verlo? ¿Dónde hay esperanza en medio de esas situaciones? Creo que en la cruz, mezcla de amor y dolor, es también la realidad para el creyente hoy. Y creo que el consuelo del Señor es presente, está presente. El Señor sigue siendo el mismo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. A la luz de lo que experimentaba el apóstol Pablo, creo que podemos recordar esa presencia de Dios y recordar cómo deberíamos de ver o interpretar. Las circunstancias van a seguir siendo las mismas y probablemente lo que nos provoca como dolor seguirá siendo el mismo, pero lo podemos ver e interpretar diferente. Pablo mira la vida, la interpreta a través de unos lentes que se llaman Cristo y su Evangelio. A la luz de eso entiende todo lo que está pasando, lo bueno y lo difícil también. Es más, en esta sección nos va a recordar, y si leemos el Nuevo Testamento encontramos todavía mucho más, nos va a recordar que está atravesando una situación complicada. Hay una dosis de sufrimiento en lo que el apóstol Pablo vive. Y si yo tuviera que titular este mensaje, que por cierto casi nunca les pongo título, y Gerson sufre con esa parte de ponerles un título, yo nada más tengo la cita, pero si tuviera que ponerle un título a esto, y ya que todos anhelamos que nuestra vida sea para Cristo, yo titularía esto con unas palabras que tomaría del ejemplo de Pablo, y son palabras gozosas. Yo creo que Pablo diría, mi sufrimiento para Cristo, y lo diría con una sonrisa, una gran paradoja. Pero eso es lo que encontramos, porque no encontramos lamento, aunque la situación sigue siendo difícil, lo vamos a ver encarcelado, lo vamos a ver encadenado, pero su sufrimiento es también para Cristo, y así lo interpreta el apóstol. No importa la circunstancia, su vida es para y es por Cristo. Y por eso en el verso 12, el apóstol está pensando en lo que los filipenses deberían de entender y deberían de saber de esta situación. Pablo comienza el verso diciendo, quiero que sepan, hermanos. No simplemente les va a enviar un reporte. Recordemos que en aquel entonces pues no era tan inmediato que llegara una noticia, ¿verdad? Hoy queremos saber cómo está alguien, enviamos un WhatsApp y si se tarda 2 minutos en responder, es muy largo, ¿verdad? Ya entramos, se tardó demasiado, un correo que llega un día después es muy largo. Imaginen en aquel entonces. Los filipenses tal vez no tenían esas noticias de Pablo, están preguntándose qué pasó, a lo mejor les llegó algún rumor de que estaba en Roma. Quiero que sepan. Y lo que el apóstol hace énfasis es de que quiero que estén enterados, pero no solo de la noticia, no solo de la circunstancia que estoy viviendo, no solo les voy a enviar un reporte, les voy a enviar el cuadro completo. Quiero que no se pierdan nada. Si van a estar enterados, quiero que se enteren bien de cómo deberían ver toda la situación. Y eso es fantástico porque Pablo nos va a ayudar a interpretar lo que está pasando. Si van a estar informados, quiero que estén bien informados de todo lo que está ocurriendo. Es más grande que una simple situación. ¿La situación cuál es? Está encarcelado. Eso lo recordamos la semana pasada, pero vean el verso 13. Pablo habla de sus prisiones. Esta vez no es en un calabozo.
está en un arresto domiciliario. Hay varias interpretaciones, pero la más probable es que está en ese arresto domiciliario. En Roma estuvo ahí 2 años. ¿Qué me está ocurriendo? Dice Pablo. Les voy a contar lo fascinante que está ocurriendo. Les voy a contar, verso 12, las cosas que me han sucedido. Querida iglesia, las cosas que nos suceden no se ignoran. No hay que hacer como que no pasaron. Suceden. Las situaciones dolorosas en la vida suceden, ahí están. Las crisis suceden, ahí está. Pablo está prisionero y no dices que no, pues está todo lindo, todo bien, no pasa nada. No es cierto, sucede. Y a veces sé que nos cuesta un poco contarlo. A veces nos cuesta. De hecho, hay una parte, querida familia, que quiero animarnos a que esa es más fácil. Pero fíjense que a veces suceden cosas buenas también, ¿verdad? Hay buenas noticias. Y a veces como familia el mensaje ya somos un poquito tímidos. Algunos digo, oye, cuenta eso, qué buena noticia. Y dice, que me da pena. ¿Por qué te da pena? Es una buena noticia, cuenta. Si no cuentas la buena noticia que es pública, que por cierto a veces saben más las redes sociales que nosotros acá, te va a costar más contar las difíciles. Pablo les va a contar, sí, me está ocurriendo algo. Así que no se ignoran. No vamos a hacer la vista indiferente cuando hay crisis y situaciones en nuestra vida, en nuestra familia. Es doloroso. Sucede, no vamos a ignorarlo. Sin embargo, Pablo dice, esa realidad la vamos a ver diferente. No vamos a ver solo esa realidad porque algo más grande está pasando. El gozo que el apóstol va a manifestar no viene de que no hay dificultades. Eso sería una forma de pensar. ¿Cómo voy a tener gozo? Pues sin problemas, sin dificultad, sin crisis. Pablo dice, no, hay crisis. Y sí las tendremos, hermanos. No es profecía, pero se cumple. Nuestro gozo, nuestra alegría no es cuando no existen los problemas, las crisis, la angustia. Es a pesar de. Si no, sí vamos a llevar una vida muy frustrados. ¿Verdad? Si solamente habría gozo cuando no hay dificultad, vamos a llevar una vida muy frustrados. Pero Pablo, fíjense que no brinda tantos detalles. Habla de sus prisiones, no brinda muchos detalles. Yo sé que a veces uno se va al otro extremo, contaría aquí todo el lamento, ¿verdad?, que está pasando, y escribiría. Pablo no va a dar ningún detalle, porque el punto no es la circunstancia como tal, el punto ni siquiera es él, el punto es lo que Dios está haciendo. Y qué desafío para nosotros ver que en medio de lo que podamos atravesar, la vista no esté en nosotros, la vista no esté en nuestro problema complejo, la vista esté en el Señor, porque no es casualidad. No es que a Dios se le escapó. ¿Recuerdan el verso 6? Pablo dice, yo también estoy persuadido de que el Señor está obrando en ustedes. Es parte del plan de Dios. A veces no los vamos a entender, pero siempre podemos confiar en Él. Pablo está prisionero. Verso 13, mis prisiones, dice Pablo. Perdió su libertad. Cualquiera podría desanimarse profundamente. Imaginen, Pablo es el personaje que ha estado haciendo todo un recorrido por la región predicando el Evangelio. Es el responsable del ir y venir y estar afirmando a los hermanos y estar abriendo iglesias y estar predicando el Evangelio en diferentes regiones. Es pionero en ese sentido. Es enviado y está montando todo un equipo. Y conocemos, ¿verdad?, los altibajos de toda esa misión, pero este es el que está abriendo brecha por todos lados, está en movimiento por toda la región. Ahora está arrestado. Si cualquiera podría desanimarse con eso. Cualquiera podría estar muy frustrado. Señor, ¿qué acaso no me llamaste para estar por aquí, por allá, trabajando? Yo lo que quiero es estar en movimiento. Los hermanos necesitan instrucción, hay adversarios, hay hermanos desanimados, hay falsas doctrinas que se están introduciendo. Señor, ¿y cómo me tienes aquí ahora atrapado? Cualquiera podría frustrarse con eso, no digamos con cuestiones
que enfrentamos nosotros hoy. Derrotado. Satanás podría estar muy contento. Sí, miren, su gran misionero, miren dónde lo tengo. Derrotado, aquí con una cadena. Ahí está, no es calabozo, está una acá, pero no puede salir. Así que ya no va a haber movimiento, ya no hay predicación, aquí está. Cualquiera hubiera podido pensar en derrota. Sin embargo, Pablo nos va a presentar una victoria. Mis sufrimientos para Cristo, mis sufrimientos son parte de una victoria también. Los hermanos en Filipos no saben mucho de Pablo, a lo mejor oyeron, ¿verdad? Uy, allá lo arrestaron, está en Roma. Los hermanos en Filipos pudieron haber pensado, uy, Pablo está prisionero, pues ahora el Evangelio también. Ya no hay quien vaya y predique, ya no hay ¿quién va a anunciar el mensaje ahora? Y Pablo se va a asegurar de decirle, oye, ¿sabe qué? Yo estoy aquí con una cadena, pero quiero que sepan, que estén bien enterados, que todo esto no es un revés, es una victoria. El Evangelio está avanzando. Y uno dice, ¿cómo está avanzando si el predicador está con cadena? Pablo dice, el Evangelio está avanzando, vamos ganando, es una victoria. Pablo, la forma en la que él mira la vida, su lente de interpretación es Cristo y el Evangelio. Él vive para eso. Así que entiende todo eso, toda la complejidad de la vida la interpreta a la luz de Cristo y su Evangelio. Así se conduce, así interpreta, así decide. En el verso 12, Pablo dice que todo esto ha redundado para él progreso del Evangelio. Algunos comentaristas dicen que esta palabra progreso es el verbo que se utiliza cuando venía alguna gente adelante del ejército. Y en aquellos bosques impenetrables son los que iban abriendo brecha. Nuestro medio hoy sería, ¿verdad? Con el machete va abriendo ahí camino. Se está abriendo brecha, hay progreso, está avanzando el Evangelio. Las circunstancias de Pablo, adversas, están sirviendo para que se abra camino para el Evangelio. Así lo entiende él. Está viendo un cuadro más grande. Ahora, 2 años en un arresto domiciliario. Pablo vive en misión, aún con una cadena puesta ahí en su mano. Verso 13. Pablo sigue. Esto ha avanzado en progreso de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hay diferentes interpretaciones de lo que él se refiere con el pretorio. Probablemente lo que tenga en mente es contarle a los filipenses que en ese arresto que encontramos al final de Hechos, capítulo 28, en Roma, obviamente había un soldado, ¿verdad?, cuidando todos los días, encadenado con él. Así que había todos los días alguien diferente que oía las oraciones de Pablo, alguien diferente que leía o escuchaba a Pablo leyendo correspondencia, oía a Pablo escribiendo, dictando cartas, y seguramente inquietaba un poco, y seguramente Pablo le empezaba a explicar el Evangelio, todos los días, a uno por lo menos. Esta guardia, dicen algunos, hay varias interpretaciones, ¿verdad? Algunos dicen que puede ser un lugar físico, pero probablemente no, se refiere más a la guardia. La guardia del palacio sabía acerca de la fe. Así que Pablo allí en cadenas fue el eslabón utilizado para que en esas altas esferas gubernamentales se escuchara el Evangelio. No tuvo que ir. Y bueno, el resto de sus prisiones también y su defensa. Pero no tuvo que convocarlos a todos, ¿verdad? A ver, júntenme a todos aquí, los soldados, ¿verdad? Voy a predicar. Fue otro medio usado por Dios. Así que Pablo sigue en misión. Él no lo va a detener una cadena. Pero no fue lo único que pasó. El encarcelamiento de Pablo, y presten atención a esto porque es fascinante. El encarcelamiento de Pablo provocó otras 2 reacciones más. Fascinante lo que pasó. La primera, por amor a Pablo está prisionero, el Evangelio no se va a detener, vamos a seguir apoyando la obra de él. Varios hermanos se animaron a seguir predicando por amor a Pablo. Fascinante. Pero hubo otra reacción. Por envidia a Pablo, otros también se pusieron a predicar.
Y uno dice, otra gran contradicción, otra gran paradoja acá. Dos reacciones. Los que lo hicieron por amor y los que lo hicieron por envidia. Miremos los que lo hicieron por amor, versículo 14. La mayoría de los hermanos, el grupo grande, y ciertamente si Pablo está en Roma, y creo que es lo más probable, que desde ahí está escribiendo esa carta, así que está contando de los hermanos que están ahí. La mayoría de hermanos en Roma están cobrando ánimo en el Señor. Pablo dice, victoria, si estoy aquí encarcelado, ¿y esto qué repercute? En que los hermanos se animan a predicar, victoria. Pablo no se siente derrotado. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, si Pablo, el gran predicador, está encarcelado, recuerden que todos los otros también corrían ciertos peligros, ¿verdad? Recuerden que él antes los andaba persiguiendo para matar. Así que todavía hay una persecución, obviamente. Los cristianos se intimidaron. Dice, mejor no. El testimonio de Pablo los animó. Pablo en cadenas predicando, los hermanos se animaron, se fortalecieron, y Pablo dice, en el Señor. Así que el problema no está afuera. El problema del desánimo está adentro, y el único que lo puede avivar es el Señor. Y querida iglesia, nosotros el Señor nos ha dado su Espíritu, hemos recibido poder para ir y predicar. Así que cuando no lo hacemos no es un problema circunstancial, es espiritual. Los hermanos están desanimados, pero ahora se atreven. Ha incrementado el celo, no tienen miedo, se arriesgan, ponen su vida en riesgo, en peligro, pero viven la misión. Pablo dice, victoria, los cristianos están en misión, bien. Y seguramente sintiendo la cadena ahí. Bien, qué bueno, cristianos en misión. Ahora, los otros, por otra parte hay otros, ¿verdad? Que Pablo dice están predicando el Evangelio, pero por motivaciones equivocadas. Miren el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Pablo no nos dio los nombres, se los guardó. No los menciona, pero nuevamente eran hermanitos de la comunidad de creyentes en Roma. Ahora, vean que los cristianitos, los hermanitos en aquel entonces, y las iglesias tampoco eran perfectas, ¿verdad? Como hoy tampoco ninguna iglesia es perfecta. Me dice, ¿cómo es que hay hermanos que andan ahí? Pero son hermanos en la fe, que están predicando pero con una mala motivación, con un problema del corazón. Son enemigos de otros cristianos, son enemigos de Pablo, pero adentro. O sea, no solo Pablo tiene los enemigos de afuera, tiene enemigos adentro. Y uno dice, no puede ser que esto pase en la iglesia. Sí, sucede, y todavía sucede hoy. Ahora, estos hermanos, conste que no es... Pablo en este punto no reprende el contenido del mensaje, ¿sí? No reprende que están diciendo falsas doctrinas, dice que anuncian a Cristo, o sea, tienen un mensaje correcto. El problema no es doctrinal, el problema es espiritual, porque sus intenciones son perversas. Los mueve la envidia, los mueve la contienda. A lo mejor tienen cierto resentimiento, ¿verdad? Están causando división, partidismo, quieren protagonismo, un montón de cosas. Escribe un autor y dice, parece que tienen una especie de satisfacción que se goza en el dolor del que está sufriendo. Como que había un grupito que Pablo encarcelaba, y, qué bueno que ahora nosotros entonces, ¿nosotros qué? Pues hay varias posibilidades, pero todas son de una motivación carnal, pecaminosa. Posiblemente... puede ser que algunos estaban pensando, Pablo lo arrestaron y está, es el juicio de Dios sobre él. Se lo merecía por
por su pasado, por sus pecados, por a saber en qué está metido. Se lo merece, juicio, qué bueno. Entonces ahora no lo sigan a él, no lo oigan a él, óigannos a nosotros. Puede ser que eso estaba pasando. Y puede ser también terrible que estén predicando a Cristo, pero por competencia, compitiendo entre ellos. A ver quién predica más. A ver quién predica primero. Recuerde, Pablo prisionero y el evangelio llega hasta las del gobierno, ¿verdad? A lo mejor aquellos querían presumir de eso. Yo fui a hablar allá, yo prediqué allá, yo llegué primero, yo puedo más, para engrandecerse a sí mismos, para ganancia propia. Hoy todavía se ve esas cosas, ¿verdad? En las iglesias, se oye, disfrazado, pero se oye, ¿verdad? A ver qué iglesia tiene mayor cantidad de miembros, compitiendo. ¿Qué iglesia tiene el templo más grande? ¿Quién tiene más seguidores en las redes sociales? ¿Quién es más popular? ¿Quién, qué sé yo, qué cosas? Me causó mucha risa. Eso fue y luego lástima. Pero hace unos años, me voy a contar el caso de uno de nuestros estudiantes en Instituto para Formación de Líderes. Así que había un grupo de estudiantes, muy buena gente, muy buena onda, y había uno que estaba ahí muy interesado, de hecho era líder de varias iglesias. Todo bien durante ese año de estudios, todo muy bien, y luego cuando termine ese año sé que varios van y replican en sus iglesias la capacitación que recibieron, y yo me alegro mucho acerca de eso. De hecho, ha habido varias gente que toma nuestros programas, toma el pensum, va y hace sus propios programas, y algunos me dicen, no escondelos. Y yo digo, ¿para qué? Y que haya más líderes de jóvenes entrenados. Yo si quieren lo publico, que se lo lleven. Y algunos le cambian el nombre de forma muy ridícula, o sea, se nota que de ahí viene, ¿verdad? Recuerdo que había algunos cursos que, por ejemplo, se llama Sexualidad y Juventud, y el nombre que le ponen es Jóvenes y Sexualidad. Yo digo, no, pues pon otro nombre. Pero no importa, al final de cuentas, qué alegre que hay más líderes capacitados. Pero recuerda que este líder, buena gente, fue y entonces en sus iglesias, él comenzó a desarrollar un programa también, y yo me alegré muchísimo. Sin embargo, hubo un problema, y es que para que los líderes de jóvenes fueran a su programa se le ocurrió una idea no brillante. Empezaron a hablar mal acerca de nuestro programa, que se nos sirve, que eso es muy caro, que para qué, y empezaron a toda una campaña de difamación. Así que había incluso ciertas ciudades donde no podíamos llegar y presentar un programa porque todos los pastores se habían puesto a hablar en contra del programa que hicimos. Dice, ¿quién anda levantando ese rumor? Fulano de tal. Dice, es uno de los nuestros. Y todavía me lo encontré luego en una de nuestras capacitaciones. Le digo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va tu programa? No, pues ahí va, ¿verdad? Más o menos. Y digo, ¿qué está haciendo? Para que lleguen al suyo hay que hablar mal de otro. Eso no hace sentido. Pablo le pasaban cosas peores. Lo que quiero ilustrar es que el germen es el mismo, el virus es el mismo. Tenemos que cuidarnos. Que no pase entre nosotros. Que entre nosotros nunca nos comparemos. Nunca seamos rivales, nunca compitamos. Es que no somos enemigos, sino es de a ver quién tiene el ministerio más importante o el grupo más importante o quién lo hace mejor que otro. No es para eso. Lo que queda muy claro aquí es que esta gente, dice Pablo, lo que querían, versículo 16, era añadir aflicción a sus prisiones. Esta gente quería que Pablo estuviera más triste, o más enojado, o más angustiado, que Pablo reaccionara mal. Sin embargo, Pablo no dejó que eso le afectara. Al contrario, dice, tengo gozo. A nosotros nos distraen mucho, ¿verdad? Opiniones de otra gente, las motivaciones de los demás, qué dijeron, qué hablaron de uno. Pablo, ¿eso qué importa? Secundario.
Escribe un autor y dice, a Pablo no le importaba quién recibiera los honores o el prestigio, no le importaba lo más mínimo lo que otros predicadores dijeran de él, ni las enemistades que tuvieran con él, o lo mucho que lo despreciaran o que trataran de sacarle ventaja. Lo único que le importaba es que se predicara bien a Cristo. Esos son sus lentes de vida. Lo importante no es él, lo importante es que se predique a Cristo en misión. Y esa es la misma misión de nosotros, los creyentes. No vamos a ignorar lo que pasa difícil en la vida, no vamos a ignorar que pueda provocar dolor, no lo vamos a ignorar, pero no debería ser un obstáculo para que vivamos en misión, no debería distraer nuestra mirada de Cristo, su cruz y el Evangelio. No solo ahí está nuestra esperanza, sino que ahí está nuestro propósito de vida. A Pablo le importa que Cristo sea predicado. Esa es la misión de todos nosotros y es la misión de Pablo. Por eso Pablo va a decir, miren, es que al final de cuentas, si yo estoy vivo haciendo ministerio o si ya tengo que partir a la presencia del Señor, porque Pablo sabe que su vida está en riesgo, eso no importa, no importa. Lo que quiero es que mi vida lo agrade en todo. Versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Permítanme mencionar algo aquí porque va a aparecer en versículos 25 y 26. Pablo tiene la convicción de que voy a seguir ministrando, me toca seguir trabajando, saldré de esta. Ya el Señor me ha mostrado que saldré de esta y espero verlos. A los filipenses les dice así. Solo quiero que noten algo. En medio de lo que le está ocurriendo y de tener estos enemigos que son de adentro, qué trágico, Pablo destaca dos cosas que todos necesitamos. Y la próxima vez que estemos atravesando alguna crisis o angustia, necesitamos estas dos cosas. Número uno, hermanos cerca a nuestro alrededor, hermanos que están orando, hermanos que estamos juntos. Por eso es importante la canasta y orar, porque es juntos. Por eso es importante cuando nos abrazamos y nos acercamos, no solo en el culto, más allá, juntos. Por eso es muy importante, hermanos, hay un gran ministerio ocurriendo en nuestra iglesia que no se ve y no lo puedo describir a cabalidad, pero es cada vez que ustedes y yo hacemos ministerio los unos a los otros, lo que no se ve el domingo. Las conversaciones entre semana, el estar atento a cómo estás, hermano, aquí estoy, hoy oré por ti, el estar pendiente de tu vida. Sé que varios de nosotros, y llevo de testimonios maravillosos que justo en el momento exacto, cuando iba a perder la esperanza, apareció alguien de la familia el mensaje de vida. Enviado de Dios, mensajero, un ángel. Ese ministerio los unos a los otros. Y la otra cosa que necesitamos está en el verso 19, la esperanza en el Señor. La esperanza no está entre nosotros, la esperanza está en Él, y eso es lo que Pablo tiene. Pero miren, dice, eso es mi anhelo, es mi esperanza, versículo 20, de que en nada seré avergonzado. Todo lo contrario, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si pierdo la vida, es para gloria de Cristo. Si sigo vivo, es para gloria de Cristo. ¿Y por qué digo eso? Dice Pablo. 21. Porque para mí, ¿cuál es su interpretación de la vida? Todo lo que tenga que ver con estar vivo, todo lo que signifique vivir, se resume en una persona, Cristo. ¿Qué incluye vivir? Las pruebas, las luchas, la tristeza, el dolor, la aflicción, la buena noticia, la abundancia, la prosperidad, la escasez, estar acompañado, estar solo, tener enemigos, tener amigos. Para mí el paquete que se llama vida es Cristo. Y no hay nada de la vida fuera de Cristo. Nada se quedó fuera, todo. El morir es ganancia. Pablo sabe muy bien que después de la muerte no se queda ahí, ¿verdad? En el vacío. Que la muerte física es una tragedia, es una pérdida.
pero no es final. Hay algo mucho mejor, dice Pablo, estar en la presencia del Señor siempre. Versículo 22, si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio, en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escribe el doctor Carballosa y dice, el apóstol Pablo desea ardientemente remover su tienda de campaña, su vivienda terrenal, y plantarla en la gloriosa presencia de Cristo. Sin embargo, su deseo está totalmente sujeto a la voluntad de ¿quién? De Dios. Es que como mira Pablo la vida, la muerte, la lucha, Cristo y el Evangelio. De hecho, la frase que utiliza es, estoy puesto en estrecho. Quiere decir, estoy apretado que no me puedo mover ni para este lado ni para el otro. Quisiera estar en la presencia del Señor y estar con Él ya, descansar tranquilo, pero no me puedo mover hacia ahí porque también quisiera estar aquí con ustedes y seguir trabajando, pero tampoco me puedo mover. Estoy apretado en medio. Señor, se va a hacer tu voluntad. Yo quiero las dos cosas, quiero estar en tu presencia, dice. Pablo va a escoger entre lo necesario, estar haciendo ministerio entre los hermanos, y lo mejor. Vean, miren, Pablo dice, no sé qué escoger. ¡Qué difícil! ¿Qué sería mejor? ¿La vida en esta tierra predicando el Evangelio? ¡Wow! Está genial. O, pues ya partir a la presencia del Señor y estar con Cristo en la gloria. ¡Wow! Eso sería genial. No sé cuál escoger. Mis hermanos, noten que no hay una opción donde dicen, no, pues mejor tomarme una pausa, ¿verdad? Un descanso, ya, que lo haga alguien más y yo pues me voy a dedicarme a hacer mis carpas, tiendas, me dedico al negocio. Pues ya di yo lo mío, ahora que sigan otros. Pablo dice, hay dos cosas buenísimas. Seguir predicando el Evangelio o estar ya con Cristo en la gloria. No son iguales. Una es mejor y esta es necesaria, pero en su elección tienen el mismo peso. ¿Qué sería mejor? ¿Estar en esta vida predicando el Evangelio? ¿Con qué cosa contrastaríamos eso hoy? ¿Qué escogerías? Por cierto, que estar predicando el Evangelio es lo que le ha costado ser apedreado, naufragar, estar en la cárcel, estar en el calabozo. Le ha costado todo eso, ¿verdad? Ser azotado, todo. Y Pablo dice, eso está buenísimo, pero no es masoquismo, es porque él tiene una misión. Eso no importa. Eso es secundario si este cuerpo es para el Señor. No es que no le doliera, no es que lo ignorara. Pero vean qué nivel de decisiones espirituales. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que formar hábitos y disciplina para que nuestras decisiones espirituales sean así radicales. Hoy decía Claudia, ¿verdad? Que qué nervios estar acá. ¿Qué prefieres, predicar a Cristo o pasar a la bienvenida? Las dos tan difíciles. No, hay cosas que ya hay que superarlas, hay que disciplinarnos, ¿verdad? Peor, ¿verdad? Con cosas terrenales. ¿Qué prefieres, verdad? Que te conozcan como creyente o mejor no decir nada y que te vaya bien en los negocios, la empresa. ¿Qué prefieres? ¿Mantener tu integridad delante del Señor? O quizá una tentación, ¿verdad? De cualquier otra cosa. Difícil. Pablo no está pensando entre algo malo y algo bueno. Pablo está decidiendo entre lo excelente y lo necesario. Y las dos pesan igual. Dice, no me puedo mover a ni un lado para el otro. Pero sabe que va a seguir acá. Y lo dice con gozo. Versículo 25. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dice, bueno, el Señor ya me dijo qué es lo que Él va a hacer. Voy a seguir acá. Qué bien. ¿Y qué voy a seguir haciendo? La misión. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y eso va a redundar en
provecho. Qué convicción la del apóstol Pablo. Una convicción sobrenatural que solamente puede ser dada por Dios. Y queridos hermanos, pase lo que pase, las cosas que duelen y las que nos alegran, ¿cuál es nuestra convicción de vida? ¿Cuál es para qué vivimos nosotros? ¿A qué le damos nuestra vida? Que sea Cristo y el Evangelio, que bajo ese lente interpretemos todo. Y obviamente el apóstol Pablo dice, quiero que sepan, hay que contarle el cuadro grande, pero ¿para qué? Para desafiarlos, versículo 27. Así que entonces, solamente ahora les toca ¿qué? Comportarse como es digno del Evangelio. Tienen que andar al nivel, con ese valor, esa fuerza, esa influencia, ese peso del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, yo quiero enterarme de ustedes de que están firmes en un mismo espíritu, que están combatiendo juntos, unánimes, por la fe del Evangelio, de que en nada están intimidados, para dejar de predicar, ¿verdad? Por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha dado una gracia, verso 29, se les ha concedido algo a causa de Cristo. Y Pablo cierra esta sección diciéndole a los filipenses, Dios les ha dado un regalo, una gracia, y la tienen que valorar. ¿Y cuál es? Dos cosas. Que crean en Él y que también padezcan por Él. La mezcla de amor y dolor en la cruz es la mezcla de dolor y amor para el creyente también. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo comenzó la sección hablando de su sufrimiento bajo el lente de Cristo y su Evangelio. Y cierra la sección diciéndole a los filipenses, ¿saben qué? Y ustedes también así deberían de ser. Les habla de lo que ellos van a padecer, pero bajo el lente Cristo y su Evangelio. Lo que él está diciendo es que es un alto privilegio, así como es un alto privilegio recibir la fe para salvación y el regalo de la vida eterna, así como es un alto privilegio tener esa gracia, también es un alto privilegio si sufrimos por Cristo. Ante todo, Pablo vivió por Cristo y por su Evangelio. Desde el primer día, Señor, ¿qué quieres que haga? Puso a Cristo primero. ¿Había cadenas? Sí, pero Cristo primero. Cristo más importante. ¿Había adversarios? Sí, pero Cristo primero. Cristo más importante. ¿Corría peligro su vida? Sí, pero Cristo primero. Cristo más importante. Las circunstancias no lo vencieron. Las usó, las aprovechó, las redimió para la misión. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos viviendo para Cristo? ¿Cómo estamos predicando el Evangelio de Cristo hoy? A pesar de las cosas que atravesamos, hay una gran esperanza. Y esa esperanza se encuentra en Cristo y su Evangelio. Es lo que nos da el propósito superior de vida. Es lo que nos ayuda a entender la vida. Venga lo que venga, que cada uno de nosotros pueda decir, porque para mí el vivir es Cristo. Juntos alentémonos a eso. Varios pasamos momentos donde quizá vamos a flaquear un poco, quizá vamos a tambalear un poco. Allí juntos nos vamos a ayudar a estar firmes. Como el soldado, ¿verdad? Firme, que no va a dejar ni un milímetro de espacio al enemigo. Firme, sin doblegarse. Por eso nos necesitamos unos a otros. La vida espiritual no se vive solos, se vive juntos. Ayudémonos a que juntos podamos decir, porque para mí
el vivir es Cristo. Que cada uno de nosotros, su vida sea usada por Dios para acercarnos a los demás y decir, hermano, estoy aquí para que tú puedas decir que para ti el vivir es Cristo. Cuenta conmigo, aquí estoy. No estás solo, aquí estoy. Quiero ayudarte a que para ti el vivir sea Cristo. Esa es la unidad. Pablo contó con estos hermanitos filipenses. Eran su equipo amado. Por eso les da un reporte completo. Por eso los desafía. Por eso les manda esta carta. Son su equipo. A pesar de las cadenas, a pesar del adversario, a pesar de los peligros. Señor, ayúdanos a que como familia el mensaje de vida seamos ese equipo también. Juntos, cercanos, amándonos, en unidad, firmes. Para que pase lo que pase, Cristo sea la persona más importante. Atravesando lo que sea que venga. Que no perdamos el enfoque de Cristo, su cruz, su evangelio, su misión. Señor, ayúdanos a que entre nosotros no haya rivalidad, ni competencia, ni división que nos distraiga de Cristo y su evangelio. Ayúdanos a tener la gracia unos para con los otros, a soportarnos, a amarnos, a perdonarnos, a aguantarnos, así como tú lo has hecho con nosotros. Que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Que entre la familia el mensaje de vida, la unidad, el amor, la fe, la esperanza, la misión sean muy palpables. Que aquí podamos sentir la presencia de Cristo y su evangelio. Y que de aquí podamos salir con la presencia de Cristo y su evangelio para anunciarlo también. Gracias, Señor, y oro para que en medio de las situaciones que cargan nuestro corazón, del dolor que enfrentamos, de la crisis, de la angustia que a veces vivimos, gracias, Señor, porque tú estás al tanto de cada una de las situaciones. Gracias porque cuidas de una forma muy particular a cada familia, cada miembro del cuerpo de Cristo. Gracias porque no se te escapa. Gracias porque incluso eso que parece una derrota, que parece negativo, tú lo usas para una victoria. Por Cristo es una victoria. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, en medio de lo que cada uno está enfrentando hoy, algunas cosas más pesadas y dolorosas que otras, pero igual, Señor, que tu mismo Espíritu, con la misma fortaleza, nos sostenga a cada uno. Señor, te doy gracias por el cuidado que tienes. Señor, gracias porque tú eres un Dios que da salud, das protección, eres refugio. Gracias porque eres el proveedor, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu reino y tú proveerás todo lo que necesitamos, que hace falta, Señor. No sabemos de dónde vendrá circunstancialmente, pero ciertamente proviene de ti, de ahí viene nuestro socorro. Ayúdanos, Señor, a no perder ese enfoque. Que en medio de lo que vivimos como familia podamos amarnos y hacer sentir tu presencia. Gracias, Señor, por escucharnos y fortalecernos. Por Cristo Jesús, el buen pastor. Amén y amén.